Medir es comparar una magnitud física con otra que se toma como unidad. Los instrumentos de medida se caracterizan por sus cualidades. Una de ellas es la sensibilidad. La sensibilidad de un instrumento de medida es la variación mínima de la magnitud que el instrumento puede apreciar. Es decir, va a coincidir con la subdivisión mínima de la escala que tenga ese instrumento. Consideremos, por ejemplo, estos dos relojes. ¿Cuál es la sensibilidad de cada uno? En el primer reloj me da la hora, los minutos y los segundos. Luego, la sensibilidad de este reloj, el mínimo tiempo que yo puedo medir con él es de 1 segundo. Por lo menos en esta función. No sabemos si tendrá cronómetro. Sin embargo, este segundo reloj lo que me da es la hora y los minutos. Hora y aquí los minutos. Luego, la sensibilidad de este reloj es de solo 1 minuto. Si tenemos un cronómetro, sin embargo, donde me da horas, minutos, segundos, tenemos hasta la centésima de segundo. Luego aquí la sensibilidad de este tercer reloj, con este caso es un cronómetro, la sensibilidad sería de 0,01 segundos. ¿Cuál es el instrumento de medida de tiempo más fiable de estos tres? Pues obviamente este que me permite llegar a la centésima de segundo. Los errores en una medida se pueden clasificar en sistemáticos y aleatorios. Los aleatorios son fortuitos e impredecibles. Sin embargo, los errores sistemáticos se deben al equipo de medida o al uso incorrecto del mismo. También podemos definir el error absoluto de una medida y el error relativo. El error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor obtenido en una medida y el valor real de la magnitud que se mide, en valor absoluto. Es decir, la diferencia entre el valor medido y el valor real de esa medida. Siempre se expresa en valor absoluto. Por ejemplo, nosotros realizamos la medida de una longitud y la longitud que nosotros medimos es de 11,4 centímetros. Sin embargo, la longitud real es de 11,6, por ejemplo. ¿Cuál sería nuestro error absoluto? Pues sería en valor absoluto 11,4, que es el valor que nosotros hemos medido, y menos el valor real, que es 11,6. Habremos cometido un error, por lo tanto, de 0,2. Si nosotros hubiéramos medido en vez de 11,4, 11,8, nuestro error sería exactamente el mismo, puesto que da en valor absoluto. Uno sería por defecto, el primero, y el otro por exceso, pero siempre se pone en valor absoluto. El error relativo sería el cociente entre el error absoluto y el valor real. Normalmente se da en tanto por ciento, para eso hay que multiplicarlo por 100, y ya este error relativo vendrá expresado en porcentaje. Vamos a hallar el error relativo de la medida anterior. Sería el error absoluto, que antes calculamos que era 0,2, partido por la medida real, 11,6, y multiplico por 100. Si yo multiplico 0,2 por 100 me da 20, dividido entre 11,6, que sería 1,72%. Ahora bien, no siempre es fácil tener el valor real de una medida. Normalmente no lo conocemos. ¿Cómo se obtiene entonces el valor absoluto y el error relativo? Si no conocemos
el valor real de una medida, lo que se hacen es muchas medidas. Puede ser por varios operarios o solo por uno, pero realizamos varias medidas. Y entonces se toma como valor real la media de esas medidas que hemos realizado. Si hay algún valor que se aleje mucho de esas medidas, normalmente se elimina. No se hace la media con ese valor. Por ejemplo, imaginemos que estamos calculando el tiempo que tarda en caer un objeto. Y hacemos 5 medidas. Por ejemplo, 5 personas que miden con un cronómetro. Uno de ellos, cuando dice que va a tirar el objeto, dice ya, y todos ponen su cronómetro en marcha y lo paran cuando ven llegar al suelo el objeto. Y las medidas que se obtiene, que da cada uno de los experimentadores, son las siguientes. Imaginemos que estas son las medidas que me da cada una de las personas. No hay ningún valor que se aleje ostensiblemente, luego las podemos considerar todas. ¿Qué hago yo? Pues la media aritmética de esas medidas, que se representa con la magnitud con una rayita encima que significa media. ¿Cómo se hace la media? Pues sumando todos esos valores y dividiendo por el número de medidas. En este caso hay 5 medidas. Ahí lo tenemos. Sumamos todas las medidas y dividimos por 5. La suma de todas las medidas me da 21,4. Si ustedes hacen eso, el tiempo medio, con la rayita, me da 21,4 entre 5, que es 4,28 segundos. Pues este es el valor que se considera, o que vamos a considerar, real. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en el problema me dan una sola medida? Por ejemplo, me dan que el tiempo medido fue de 4,30 segundos. Entonces, si solo tengo una medida, el error absoluto lo vamos a considerar igual a la sensibilidad del aparato de medida. Es decir, a la última cifra. ¿De acuerdo? Esa última cifra es una centena de segundos, luego el error absoluto lo pondremos como más menos 0,01. Es decir, el error va a estar en esa última cifra y va a ser igual a la sensibilidad del aparato de medida utilizado. Así, la forma habitual de expresar una medida va a ser siempre dando una magnitud y seguidamente, con un más menos, el error absoluto cometido en esa magnitud. Esto es lo que sería el error absoluto. ¿Cómo se hallaría el error relativo de esa medida? Pues considerando que esta es la media o la medida exacta. Así, el error relativo en esta medida en tanto por ciento sería el error absoluto partido por la medida real y por 100. Es decir, el error relativo en porcentaje será el error absoluto 0,01 partido el valor real 4,30 y por 100. Si yo esto lo hago en la calculadora me da un número con un montón de cifras decimales. Pero fíjense una cosa, ¿cuántas cifras significativas estoy empleando yo? 1, 2 y 3 en todas las medidas. Mi instrumento me da a mí pues el segundo, la décima y la centésima de segundo. Luego yo aquí me tengo que quedar con 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda, este 0, no es una cifra significativa. Si esto lo pongo en notación científica, que es poner un número, coma todo lo demás, y esto sigue, esto lo pondría así por 10 elevado a menos 1, ¿verdad? Bien, no es correcto dar todas estas cifras. Yo me tengo que quedar también con 3 cifras significativas. 1, 2 y 3. Debo de cortar el número por aquí. Ahora, para cortar un número tenemos que redondear la cantidad. Y eso depende del número siguiente que vamos a dejar fuera del corte. Si ese número es un número menor que 5, la cantidad se quedaría igual, es decir, como 2,32. Pero si es 5 o mayor, es decir, si es 5, si es 6, si es 7, si es 8 o si es 9, se suma un valor a la última cifra. Es decir, el valor de esa cifra
sería 2,33 por 10 elevado a menos 1%. Ese sería el error relativo que he cometido en tanto por ciento y en notación científica. Pues bien, gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.